Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a prepararnos y a ponernos en las manos de Dios. Creo que ya deberíamos de venir preparados desde nuestros hogares, desde que abrimos los ojos. Es para darle la gloria a Dios. Estamos en nuestras casas, pero ¿dónde más también que aquí en nuestra casa? La casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en preparación y ya estamos de pie para orar y que Dios nos dé un corazón atento y apercibido en esta tarde para que podamos recibir tu palabra. Vamos a pedir a los hermanos que se puedan recorrer los asientos para que conforme van llegando los hermanos, pues no haya interrupciones ni nos podamos distraer. Así que amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a nuestro Padre, por respeto. Amén, hermanos. Amado Dios, una vez más estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Padre bendito, por nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra que vamos a recibir, Señor, que es necesaria a nuestras vidas. Es ese alimento poderoso que día con día necesitamos, Padre. No hay ningún día que no necesitemos de ti, Padre. Eres nuestro respirar, Padre. Si no respiramos, padecemos, morimos, Padre. Diario te necesitamos a cada instante, Señor. En esta mañana te damos gracias. Prepáranos, danos unos oídos atentos, apercibidos, Padre. Que estén atentos a tu palabra, Señor. Quita toda distracción en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pues como ustedes verán, hermanos, te llevamos ahorita el ciclo de alineados en el amor de Dios. El tema de hoy se llama Destino Marcado. Les repito una vez más, el ciclo que tenemos en este mes se llama Alineados en el amor de Dios. Y el tema es Destino Marcado. Amén, hermanos. Como ustedes verán de entrada, destino es un objetivo, una meta, es una intención, es una finalidad. Esa sería la definición de un propósito, que viene siendo destino. Y en Dios sería el propósito, los planes, la finalidad que tiene Dios con nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 138, 8. Por favor, si me acompañan. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 138 de Salmos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aquí en el último versículo dice: la obra de tus manos. Repita, hermanos: yo soy obra de las manos de Dios. Somos creación de nuestro Dios poderoso, hermanos. Él desde el principio, desde antes que nos, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Amén. Ya tenía planes con nosotros, con cada uno de nosotros, hermanos. Él desde antes de la fundación del mundo ya sabía que íbamos a nacer, que este día íbamos a estar aquí escuchando su palabra, que se iba a cumplir y que Él tiene propósitos. El tema principalmente de hoy se puede decir que es el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Ese propósito, hermanos, no es accidente, no es coincidencia que hayamos nacido. Dios nos creó con un propósito, con un plan que tenía en un futuro para cada uno de nosotros. Ese futuro
llega el día de hoy, que desde que llegamos a esta tierra, saliendo del vientre de nuestras madres, íbamos a conocer, se puede decir que otra dimensión, el salir del vientre de una madre es otra dimensión, el estar en la tierra, pero que todo estaba calculado, estaba planeado en la obra de Dios, que hoy íbamos a estar aquí en este lugar, en la casa de Dios, y que íbamos a hablar de este versículo. Se lo voy a repetir otra vez. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir, hermanos, todas las promesas, todo lo que está escrito, no nada más en nosotros, para nosotros, sino en toda su palabra. Todo se va a cumplir a su tiempo de Él. Y aquí en el versículo 8 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, su amor. Por amor a sus hijos, Dios nos ha creado. ¿Cuántos se consideran hijos aquí, hermanos? Somos hijos de Dios porque Él se acordó de nosotros. Cuando andábamos perdidos, extraviados, Él se acordó de nosotros y quiso llamarnos para que seamos sus hijos. Pero acuérdense, hermanos, que para ser hijos tenemos que ser obedientes a su palabra, temerosos a Él. No podemos decir que somos hijos de Dios si damos mal testimonio en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, de caminar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de comportarnos con el prójimo allá afuera. Una forma que dice la palabra de Dios, que si amamos a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Y no va a ser nada más de palabras, sino tenemos que trabajar en nosotros esa actitud que tenemos. Todos sabemos cómo caminamos cada día delante de nuestro Dios. Sabemos qué tenemos que corregir, hermanos. Sabemos qué tenemos que hacer cada día para que Dios haga misericordia de nuestras vidas. Y entre esas cosas está aceptar a nuestro Cristo, Señor, para que seamos salvos, seamos libres del pecado. Amén, hermanos. Aquí les voy a leer en el Salmo 138. Tengo un estudio del Salmo 138. Dice: el destino en Dios es el propósito, el plan, el deseo que tiene Dios para usted, hermano, para mí. Un propósito divino específico que viene del cielo. Dios tiene un propósito con usted, hermanos. Conmigo también. Ese propósito ha sido decidido, planeado por Dios desde el cielo, que se va a cumplir a su tiempo. Él hará en cada uno de nosotros lo que ha pensado hacer, lo que ha decidido. Hermanos, Él desde un principio planeó la creación, planeó la vida, planeó el universo. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, porque todo se iba a cumplir a su tiempo, hermanos. Él creó el cielo y la tierra, el universo, y con un propósito. El propósito que Dios dio para el universo es que se iba a manifestar su gloria. La creación del cielo y la tierra y todo lo que hay en ella es obra de sus manos. Es la obra divina que Él hizo para sus hijos, para la humanidad, para que nos gozáramos y disfrutáramos de esta tierra. Que no nos iba a faltar nada, pero que iba a depender de nosotros cómo íbamos a sobrellevar esa vida que nos ha dado. Aquí dice en este estudio que tengo, dice: somos el diseño perfecto de nuestro Dios. Somos el plan divino que Él planeó, porque Él es soberano, Él es perfecto y glorioso, hermanos. Y Él se va a manifestar en cada uno de nosotros conforme le busquemos, conforme anhelemos encontrar a nuestro Dios. Él se va a manifestar a nosotros, pero Él va a ver la intención de nuestro corazón, va a ver cuánta necesidad tenemos para buscarlo, pero sabemos que no debemos buscar nada más en la necesidad. Tenemos que buscarlo también para ser agradecidos con Él, con lo que tenemos y que aún con lo que no tenemos, hermanos.
Dice, en Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, no hay accidentes. Nosotros no somos accidentes, hermanos, como maneja la ciencia del Big Bang. Nosotros somos creados por nuestro Dios por amor. Nosotros somos y salimos de nuestro Dios. Salimos del Señor Jesucristo. Salimos del Espíritu Santo. Porque tenemos un solo Dios, hermanos. Un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y también el ser humano y toda vida, animales y plantas, hermanos. En nosotros no hay ninguna casualidad que digamos, muchas veces, a lo mejor en algún día se ha preguntado, ¿por qué nací yo? A lo mejor se ha preguntado, ¿qué plan tiene Dios conmigo en mi vida? Pues lo primero que yo les puedo decir, hermanos, que Dios nos llamó a que le conozcamos. Dios nos llamó a que lo alabemos. Y Dios nos llamó a que le demos la honra, la gloria y la alabanza. Que lo reconozcamos que Él es el creador, Él es el dador de vida. Y que nosotros estamos aquí en la tierra, pero no es coincidencia, hermanos, no es ningún accidente. Estamos creados para alabarlo. Estamos preparando también para alcanzar la vida eterna, hermanos. Pero que todo esto va a ser gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, yo creo que ya no estuviéramos nosotros aquí. Nuestro Dios ya nos hubiera fulminado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a dar su vida por nosotros, estamos aquí todavía. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para cuando Él venga. Porque Él viene pronto por su iglesia. Viene por una iglesia, no tiene nominación la iglesia. Dice la palabra de Dios, la iglesia que se está preparando para recibir a su Creador, para recibir a su Salvador y para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos está preparando para salir de esta tierra, pero tenemos que estar cerca de nuestro Dios. No podemos decir que ya estamos preparados. Nadie estaría preparado aquí, hermanos, ni yo mismo, que ya podemos estar preparados o que ya estamos listos para salir de esta tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, tenemos que perseverar hasta el último, para que si Dios no nos levanta antes del arrebatamiento, tenemos que estar preparados en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Tenemos que estar orando y velando día y noche, hermanos, intercediendo, hermanos, yo creo que primeramente por nuestras familias, porque todos los que estamos aquí queremos que nuestras familias también sean alcanzadas, hermanos. Y entre esos propósitos que Dios tiene con nosotros, es de que nosotros nos preparemos para que nosotros somos la punta de flecha, hermanos, en nuestras familias, en la calle, donde quiera que estemos, hermanos. Ustedes no sé si se han preguntado, ¿por qué yo nada más en mi familia soy cristiano? ¿Por qué no fue el papá, sino fue el hijo? Pues usted no sabrá que es un propósito de Dios. Si a usted lo llamó, usted tiene toda la responsabilidad y obligación de también llevar su palabra a la familia. Pero antes de llevar la palabra a los demás, tenemos que aceptarla nosotros, que la estamos recibiendo, que la estamos creyendo, la tenemos que practicar nosotros primero, hermanos. Amén. No podemos dar un testimonio contrario a lo que estamos hablando. Si nosotros damos un consejo, hablamos de Cristo, que Dios salva, Dios sana, Dios viene por su iglesia, por sus escogidos, pero si nosotros lo hablamos y no lo vivimos o no lo demostramos con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, se van a reír de nosotros, hermanos. Nos van a decir que si somos así, siendo cristianos, llamados por nuestro Señor Jesucristo, y somos como somos, ¿qué van a decir? Mejor me quedo así. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si ellos hacen esto y ellos también hacen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que Dios nos dio un propósito? Y ese propósito, hermanos, es una vez más que le conozcamos, que conozcamos a nuestro Creador, que le alabemos, que nos preparemos. Y nuestro Dios quiere, hermanos, que nos preparemos. Él no quiere que nadie que ha creado se pierda. Y una muestra de que por amor nos ha llamado es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el máximo testimonio que tenemos de amor, que Dios nos llamó a través del Señor Jesucristo. Y solo a través del Señor Jesucristo vamos a alcanzar la vida eterna. Vamos a alcanzar todas esas promesas en el cielo cuando partamos de
de esa tierra. Pero mientras, hermanos, no debemos confiarnos, no debemos dormirnos. Ahorita, hermanos, en estos tiempos que estamos, ya no nos queda mucho tiempo. Y el tiempo que nos quede, hermanos, tenemos que aprovecharlos. ¿Para qué? Para prepararnos, para seguir clamando, como dice la palabra de Dios, que Cristo viene pronto. Y que nosotros somos ese propósito de Dios. Somos la luz en las tinieblas, dice la palabra de Dios. Por cuanto Dios ya nos llamó, somos hijos. Y nosotros creímos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros tenemos que dar ese testimonio, llevar esa palabra. La palabra de Dios dice que lo que hemos recibido de gracia, también de gracia tenemos que compartirlo. Tenemos que dejar que fluya esa palabra que nosotros una vez nos hablaron, también en los demás, para que así, dice la palabra de Dios, oramos, clamamos, intercedemos unos por otros. No debemos quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ir a más, hermanos. Tenemos que compartir, tenemos que seguir preparándonos en la oración, en las escrituras, meditando, ayunando, para que de esa forma, hermanos, nosotros conozcamos el propósito, la finalidad que tiene cada uno de nosotros en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él llama. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él toca a nuestras vidas, a nuestro corazón, y si le abrimos, Él va a entrar. Pero muchas veces vemos que nuestras peticiones, nuestras necesidades, no tenemos la rápida respuesta de nuestro Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros nada más pedimos, exigimos y nos molestamos porque no recibimos lo que pedimos, pero no sabemos esperar, hermanos. Y si nosotros pedimos, nosotros también, ¿qué estamos dándole a nuestro Dios? Yo creo que lo primero que tenemos que darle a nuestro Dios es nuestro agradecimiento. Tenemos que leer su palabra para saber qué propósitos tiene con nosotros, qué planes tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, hermanos. Dios es un Dios de propósitos. Desde la creación, hermanos, si se dan cuenta, Él hizo de la palabra de Dios que dice la luz y la noche. Ahí es un propósito que hizo con el sol, con la luna. Y iba a dividir el tiempo en día y noche. Y desde ahí empiezan los propósitos de Dios. En el principio, cuando el enemigo también fue creado, también Dios tuvo un propósito con él. Que él iba a ser como si fuera el director de una alabanza, de una orquesta. Que él iba a llevar la batuta, que dice la palabra de Dios que es un ángel. Ahora es un ángel caído, pero es creación de Dios el enemigo también. Y él lo formó, lo hizo para que allá en el cielo, en el trono de Dios, le diera la honra, la gloria y la alabanza. Él era el director de la alabanza, pero se envaneció, se perdió, quiso ser más que Dios, y Dios lo destronó, lo sacó. Y así Dios ha tenido siempre propósitos. Fundó la tierra con un propósito, que la habitáramos nosotros. Así mismo también, yo pienso que uno de los propósitos entre Eva y Adán, la palabra de Dios dice que era para que conocieran a su Creador, para que se multiplicaran y para que gozaran de la creación que Él hizo en el huerto del Edén. Y así es el propósito que hizo con Eva y Adán. Y en nosotros también lo mismo. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahorita se viene a la mente el patriarca Moisés. El propósito que tuvo Dios con él fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. ¿De dónde? De Egipto. Sabemos que tipifica el mundo. Y fue la misión que Dios le dio al patriarca Moisés. El propósito era que saliéramos de Egipto, que saliéramos del mundo para que nos llevara a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Amén. Fluye la vida nueva de nuestro Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que los sacó de la esclavitud porque clamaron. Y así nosotros, hermanos, yo les pregunto ahorita, hemos clamado a nuestro Dios que nos diga: Señor, sácame, ayúdame a salir. Porque una cosa es salir del mundo y otra cosa es que nosotros salgamos del mundo. Pero Dios nos ha sacado del mundo con un propósito, hermanos: a ser hijos genuinos, verdaderos. La palabra de Dios dice que Él se acordó
cuando el pueblo de Israel clamó a Él. Yo creo que le han de haber dicho: Señor, ayúdanos, sácanos de aquí, en la esclavitud. Tenían opresiones, maltratos, en trabajo, pero pasó que aún así cuando clamaron, Dios yo creo que los dejó un tiempo más para que se acordaran quién es el Creador, quién es nuestro Dios. Y ellos, a pesar de eso, se acostumbraron al mundo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel a través del patriarca Moisés, mientras lo sacó y vieron sus maravillas, vieron su poder, vieron sus milagros, yo creo que estaban contentos y se gozaban. Pero cuando ya estuvieron en el desierto, se querían regresar. Y así yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros, que nos acordamos que antes hacíamos esto, hacíamos el otro, a lo mejor conseguíamos las cosas para beneficio personal más rápido, pero no nos damos cuenta que ahora estamos bajo las alas de nuestro Dios. Estamos bajo la protección de nuestro Dios, porque Él ya nos ha hecho hijos. La palabra de Dios dice que antes no éramos hijos de perdición, y ahora somos hijos genuinos, verdaderos, porque ya nos sacó y Él tiene propósitos, tiene planes con nosotros. ¿Cómo podemos lograrlos? ¿Cómo saberlos? Tenemos que clamarle a Él, tenemos que hacer que nazca en nosotros ese anhelo, ese deseo de decirle a Dios: Señor, ¿a qué me has llamado? Tú tienes un propósito, tú tienes un plan conmigo. ¿Cómo descubrirlo? Más que meternos en la intimidad con nuestro Dios, orando, leyendo la palabra, preguntándole: Señor, ¿qué hago? ¿Qué quito a mi vida? ¿Qué le agrego? ¿Qué me falta corregir? Todos tenemos que corregir diario, hermanos. Todos sabemos cómo andamos delante de nuestro Dios, sabemos qué nos falta quitar, qué nos falta agregar. Y entre lo principal, hermanos, es leer la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el principal punto, hermanos, en la cual vamos a saber cómo se manifiesta nuestro Dios, cómo y qué quiere de nosotros, qué estamos haciendo mal. Y nuestro Dios va a cumplir esos propósitos en nuestras vidas. Pero tenemos, sobre todo, hermanos, que obedecer la palabra. Tenemos que dar testimonio, hermanos. Y entre más nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, le preguntemos, oremos, clamemos, Dios más se va a manifestar en nuestras vidas. Y Él nos va, yo creo que revelar, nos va a indicar a qué nos ha llamado. De antemano sabemos, hermanos, que todos por cuanto hemos conocido la palabra de Dios, somos llamados a la palabra de Dios, a hablar ahí. No es necesario que digamos: no tengo el llamado de ser pastor, profeta, evangelista, maestro. La palabra de Dios dice que id por el mundo y predicar la palabra de Dios. Que Dios tiene llamados, tiene talentos, sí es cierto, hermanos, pero Dios nos conoce y Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad, el llamado, el talento, de acuerdo a nuestras habilidades que Él nos ha dado. Porque si yo digo a nuestras habilidades que tenemos, pues Él nos las ha dado, a los propósitos y a los planes que Él tiene, de acuerdo a nuestra capacidad, al anhelo, en la forma que le busquemos, se puede decir que nos desvelemos buscando esa dirección de Dios, ese llamado, pues yo creo que Dios se va a manifestar. Pero nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a que no es fácil recibir un don, no es fácil recibir un llamado, porque sabemos que un llamado nos lleva a más bendición también, pero también a más responsabilidad. No es lo mismo, hermanos, que nosotros podamos llevar la palabra a nuestra familia, a que tengamos un llamado por Dios. Y eso no quiere decir que no tenga la misma validez, sí, sino que tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Tenemos que estar atentos al propósito que Él tiene con nosotros. Y una vez más les puedo decir, tenemos que estar en conexión con nuestro Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, para que podamos recibir ese propósito, pueda ser revelado, pueda ser en nosotros, se puede decir, ese mensaje de que a qué nos ha llamado Dios. Dios nos conoce como a cualquier persona que tenemos debilidades, conoce nuestro carácter, nuestro comportamiento, pero Él nos va a dar ese llamado, ese talento, de acuerdo yo creo que a nuestra disposición también, de acuerdo a ese anhelo que quieramos pertenecer al cuerpo de Cristo, hermanos. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo.
La palabra de Dios dice que unos van a ser ojo, un brazo, pero todos para la obra de Dios, en un solo cuerpo, en una sola unión, que edifique el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos, pero que todos tenemos de una u otra forma un talento, una habilidad en la cual podemos servir en la obra de Dios. A lo mejor unos tienen el don de sanidad, otros el don de lenguas, y así, hermanos, todos tenemos algo de nuestro Dios que nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo también a la disposición que tengamos en servirle, en estar en la casa, porque yo creo que todos quisiéramos nada más recibir, pero si nosotros le decimos al Señor, y yo, Señor, ¿a qué me has llamado? Tenemos que preguntarle, ¿cuál es la bendición, la capacidad que me has dado, la habilidad, el llamado para servir? Pero muchas veces yo creo que no le preguntamos porque sabemos que mayor bendición es más responsabilidad. Más tenemos la responsabilidad de meternos con Dios. Y muchas veces nada más cuando tenemos la necesidad, clamamos y pedimos, le gemimos y ¿por qué no? Hasta le lloramos. Pero así como le clamamos para pedir, tenemos que también clamarle para decirle gracias, que aunque no he logrado los planes míos, tú me los vas a dar. Tú me los vas a complacer en tu tiempo, cuando tú decidas. Pero que muchas veces, hermanos, no recibimos lo que pedimos porque no es el tiempo. Y Dios nos conoce, que si nos da lo que pedimos, pues muchas veces nos vamos a olvidar de Él. Nada más cuando necesitamos, lo invocamos. Y a lo mejor oramos una hora, si ustedes quieren. Pero si tenemos lo que tenemos, a lo mejor nomás 5 o 10 minutos, vamos a decir, Señor, gracias porque ya recibí lo que buscaba, lo que pedía. Pero esa oración debe ser ferviente, hermanos. Debe ser viva y eficaz día con día. Debemos de ir de menos a más. Que cada día nuestra oración vaya creciendo. Y conforme nosotros estemos más cerca de nuestro Dios, más se va a manifestar. Más vamos a saber los planes, los propósitos que tiene nuestro Dios con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al Salmo 139. Gloria a Dios. Salmo 139, versículo 13 al 16. Amén, aleluya. Es una hojita nada más atrás de ahorita. Salmo 139, versículos 13 al 16. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Amén. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Qué hermoso, hermanos, y qué maravilloso es saber que nosotros todavía no nacíamos. Estábamos, se puede decir que en la presencia de Dios, todavía no estábamos engendrados en el vientre de nuestras madres, pero Dios ya nos conocía. Ya tenía planes para cada uno de ustedes y de mí, hermanos. Él ya tenía planeado el presente, el pasado y el futuro, hermanos. Ustedes se dan cuenta, nuestro Dios es del presente, del pasado y del futuro, y para toda la eternidad. Aquí la palabra de Dios dice que Él ya conocía nuestra forma. Yo creo que ya conocía quién iba a venir con ojos verdes, quién iba a traer el cabello azul o verde, no sé. Bueno, ese ya se lo pintan aquí, ¿verdad? Pero Él ya sabía cómo íbamos a ser, si íbamos a ser chaparritos, morenos. Y hermanos, se dan cuenta, muchas veces hemos renegado de nuestra persona. Este fue el plan que tuvo Dios con nosotros en el vientre. Desde antes de ser formados, Dios ya nos conocía, ya sabía cómo íbamos a salir del vientre, íbamos a estar en la tierra. Y muchas veces, hermanos, yo creo que hemos renegado de nuestra forma de ser, de nuestro cuerpo, que si somos chaparritos, gorditos, morenos, y muchas veces no hemos estado conforme
con nuestro cuerpo, pero aquí la palabra de Dios, yo creo que está clara, que dice que Dios nos mandó así. Dios nos formó de los genes de nuestros padres y de nuestras madres. ¿Cómo queremos ser de ojos verdes si nuestros papás son de una estatura? ¿Cómo queremos, anhelamos? Dios nos formó, nos hizo de los genes de nuestro papá y de nuestra mamá. Entonces, ¿cómo queremos sacar ojos verdes? ¿Cómo queremos ser altos o cómo queremos ser chaparritos? Dios nos creó de acuerdo a nuestros padres y hizo la unión de los dos en uno solo. Por eso estamos aquí. Pero no somos coincidencia, hermanos. Dios nos planeó y por eso estamos aquí. Dios quiso que estuviéramos aquí con un plan, con un propósito. Y una vez más, ese propósito es conocerlo, alabarlo, servirlo, porque a través de su Hijo Jesucristo íbamos a alcanzar la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, pero que solamente a través del perdón de pecados íbamos a alcanzar ese lugar especial que tiene nuestro Señor Jesucristo, allá con el Padre, porque la palabra de Dios dice que nos iba a preparar un lugar especial, una morada allá donde está su Padre, donde un día vamos a estar con Él para toda la eternidad. Pero mientras, hermanos, tenemos que estar aquí clamando a nuestro Dios, buscando de nuestro Dios, obedeciendo lo que dice su palabra. Muchos, yo creo que ya quisiéramos irnos de esta tierra, porque padecemos, pasamos cosas, tribulaciones, y sabemos que allá donde estemos a nuestro Dios no va a haber ya nada de enfermedad, ya no va a haber nada, problemas, discusiones, inconformidades, injusticias. Sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, un Dios que nos ama, pero también que nos corrige. Y cuando viene la corrección es ahí donde decimos, pues Dios ya no está conmigo. Dios, pues si Él tiene planes conmigo, ¿por qué tiene que pasarme esto? Pero también la palabra de Dios dice que Él tiene planes siempre de bien y no de mal. Pero que a veces nosotros somos necios, nos adelantamos a los planes que nosotros tenemos como seres humanos en anhelar. Yo no veo mal que, o pueda decir que nuestros planes son malos. Simplemente nuestros planes que tenemos como seres humanos en la casa, en la calle, en el trabajo, queremos que se cumplan primero que los planes que tiene Dios con nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es que nuestros planes los llevemos a los pies de nuestro Dios, para que con los planes que Él tiene, que son divinos, se hagan uno solo y se haga su voluntad. Nosotros a veces clamamos que queremos que se cumplan nuestros planes, nuestros proyectos, que queremos hacer esto, el otro, pero no tomamos en cuenta a nuestro Dios. No tenemos en cuenta a Dios, que Él que piensa de los planes que tenemos. Él, como allá afuera dicen, que nosotros proponemos, pero muchas veces la gente dice, nosotros proponemos y Dios dispone. O sea que Él tiene la última palabra. Amén. Lo que tenemos que hacer es que todos nuestros anhelos, nuestros proyectos, sueños y deseos que tenemos que llevarlos a Dios, para que Él, en los propósitos que Él tiene, se van a hacer uno solo, como les decía ahorita. Amén. Y que se haga su voluntad, uniendo los dos proyectos, amén, los nuestros con los de Él. Y Él va a decidir qué nos conviene, qué nos va a servir y qué beneficio vamos a tener. Pero muchas veces, como les decía, nos adelantamos y por eso es que nosotros en nuestras decisiones como seres humanos nos vamos a equivocar siempre, vamos a fracasar, y si no tomamos en cuenta a nuestro Dios, pues Él nunca se va a equivocar. Él siempre nos va a prevenir y nos está diciendo en su palabra que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos lograr nada, no podemos mover ni un dedo. Y toda la victoria viene de Él. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos y hacemos las cosas a nuestra manera, nos salen mal. Y si nos salen bien a veces, pero no nos damos cuenta que es la misericordia de Dios, que lo está pidiendo Él, que nosotros creamos, confiemos, que sepamos esperar en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios 1.
Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 7. Amén. La palabra de Dios dice así: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, hermanos. Amén. Aquí, hermanos, nos habla Dios diciendo que Él nos escogió desde antes del mundo que les mencionaba. Dice que para que uno de los propósitos aquí nos dice que fuéramos santos, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que teníamos que acercarnos para que fuéramos limpios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lavó, nos limpió a través de su sangre poderosa, hermanos. Él nos ha limpiado y nos ha sanado de cuando estábamos sucios del mundo, pero que tenemos que perseverar, hermanos, en esa santidad, en ese llamado que es a través del Señor Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, aquí lo escuchamos la semana pasada y lo sabemos, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, hermanos. Si no nos reconocemos delante de nuestro Dios y nos apartamos del mal, pues siempre vamos a estar enfermos de pecado, siempre vamos a estar lejanos de nuestro Dios. Pero tenemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a darnos esa reconciliación con nuestro Padre, para que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos ser perdonados, podamos ser lavados nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente. Y aquí entonces les decía que en el versículo 7, en quien tenemos redención, tenemos perdón de pecados, hermanos, por su sangre, según las riquezas de su gracia, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Aquí les voy a leer, hermanos, esta cita no se la di a multimedia, pero dice Marcos 16:15. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es uno de los propósitos que tiene, hermanos, nuestro Dios, porque dice que ir por todo el mundo. O sea, a lo mejor no vamos a poder ir a todo el mundo a hablar de la palabra de Dios, pero en el lugar donde estemos, donde Dios nos permita, podemos hablar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas, de las maravillas que Dios está haciendo en nuestras familias. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Seguir preparándonos en las Escrituras para poder recibir esas instrucciones de Dios, esos proyectos que tiene Dios con cada uno de nosotros, para que podamos transmitir su palabra, hermanos. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que orar, escudriñar la palabra para que podamos ser guiados con el Espíritu Santo y que Dios nos dé las palabras que tenemos que decir. Antes que nosotros podamos dar una palabra al prójimo, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que orar para que Dios prepare nuestro corazón y prepare de las personas, hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos 8:28. Amén. 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 8:28. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Más que vencedores Amén. en Cristo Jesús.
Amén. Dice el principio ahí, dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, aquí aparece la palabra de propósito, dice, puede decir que a su plan son llamados también, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Les leí hasta el 29. Les voy a leer otra vez, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos son llamados, hermanos, los que estamos aquí? Todos, hermanos, somos llamados, por eso estamos aquí. Porque si no hubiéramos sido llamados, no estuviéramos. Nuestras familias, Dios las va a llamar a su tiempo. Pero nosotros también tenemos que hablarles de todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Y yo creo que nuestras familias, nuestras amistades se han dado cuenta que nosotros no tenemos que andarlo diciendo. Tenemos que mostrar con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, que somos ya diferentes. Somos ya hijos de Dios. Cuando le preguntan a usted, si es que no le da pena, le digan, ¿y en tu religión cómo les llaman? ¿O qué son ustedes ahí? Porque sabemos de antemano que todos decimos hermanos, pero si le dicen, ¿y quién es usted? Usted dígale, soy hijo de Dios. Y esa palabra es real, es verdadera en nosotros. Pero muchas veces no decimos eso, hermanos. Decimos, pues sí me congrego, voy al templo, pero lo decimos ahí. Pero nosotros no tenemos que esconder a nuestro Dios. Él no se apenó de nosotros cuando nos llamó como estábamos. Y nosotros no podemos negarlo, porque Él nos va a negar también. Si nos escondemos de Él, Él también se va a negar, se va a esconder. Y se va a manifestar cuando Él quiera, y en la forma que quiera, para hacernos entender. Por cuanto ya nos llamó, y estuvimos de acuerdo al llamado, y nos convenció Dios de que solo a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados, vamos a creer lo que estamos diciendo. Pero si nos da pena decir que somos hijos de Dios, hermanos, pues una de dos, se la van a creer o van a decir pues de palabra, porque no se ve. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que tenemos muchas cosas que corregir todavía, sí, hermanos, porque somos humanos y Dios lo sabe, pero tenemos que esforzarnos para lograr ese llamado, y que tenemos que perseverar hasta el último tiempo, hermanos, para que podamos ir con nuestro Dios. Amén. Aquí tengo, el propósito de Dios a veces viene con dolor. Dios está tratando con nuestras vidas, pero en especial con nuestro carácter. Nos ha dado libre albedrío o voluntad. Hemos buscado más nuestros propósitos personales que los propósitos de Dios, pero tenemos que llevar todos esos propósitos a nuestro Dios. Ya les había mencionado, hermanos. De Dios depende que se cumplan, hermanos, esos propósitos, los planes, los sueños que tenemos, porque Él, a final de cuentas, tiene la última palabra de nuestras vidas. Él tiene, lo hemos mencionado aquí una y otra vez, y ojalá que lo hayamos entendido, Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el mando de nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y otra cita, no la tengo ahorita, dice, pero deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Dios lo cumple, pero nosotros también tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? El obedecer su palabra. Todos tenemos propósitos, tenemos planes, deseos, pero en Dios está el propósito de que se cumplan o no. Así el propósito, hermanos, yo siento que si no es que es sí que es el mayor propósito de Dios con la humanidad, fue que dio a su Hijo Jesucristo, para que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuéramos perdonados, fuéramos salvos. Para mí es uno de los propósitos más grandes que Dios dio a la humanidad. Yo no veo otro más valioso. Todo lo hizo por nosotros, por amor a su Hijo Jesucristo, a través de Él, que solamente podíamos ser perdonados. Y es un principal ejemplo que tenemos, que Dios es bueno y Dios nos ama, pero ahí está el máximo ejemplo, que es dio a su Hijo
para que solamente a través de su Hijo íbamos a ser perdonados, íbamos a ser salvos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses 1:6. Amén. La palabra de Dios dice así: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, Amén. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mientras nosotros, hermanos, Él está tratando con nosotros. Dice que aquí en el versículo 6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra. Él nos llamó, hermanos. Él nos llamó, por eso estamos aquí. Una vez más le estoy repitiendo, a lo mejor suena que le estoy repitiendo, pero todas estas citas nos llevan a lo mismo, de diferente panorama, pero nos llevan a lo mismo. Dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, y Él la va a terminar, hermanos. Él la va a terminar. Él no deja las cosas a medias como nosotros, en el trabajo, en la casa, a medias. Él la va a terminar. Si nos llamó, Él va a hacer lo posible de que no nos pierdamos. Y tenemos todo lo necesario para que no nos pierdamos. Que la gente o los hermanos se quieran perder es otra cosa, pero eso ya es decisión personal. Pero aquí dice la palabra de Dios que Él comenzó la buena obra y Él la perfeccionará. Aquí está la palabra clave: Él la va a terminar en nosotros. Aleluya. Así querramos o no, Él la va a terminar. Dice hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías 18:2 al 7. Jeremías 18:2 al 7. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Aquí en el capítulo 18 que nos dice la señal del alfarero y el barro. Les voy a leer desde el primero, porque les dije desde el 2. Jeremías 18, versículos 2 al 7. Les voy a leer desde el primero. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4: y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo 7 y último: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Amén. Amén. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios le habló a Jeremías para que fuera a la casa del alfarero. Esa casa del alfarero, hermanos, yo lo entiendo que es la casa de Dios. El alfarero es nuestro Dios. Aleluya. El barro somos nosotros, hermanos, Amén. Gloria a que Dios. somos creación de Él. Somos hijos, pero que tenemos que demostrarlo primeramente a nuestro Dios y después yo creo que con nuestro prójimo. Y dice la palabra de Dios, dice: levántate y vete a casa del alfarero. Entonces, ahí te haré oír mis palabras. Versículo 2, versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció
mejor hacerla. Aleluya. Hermanos, nosotros somos creación de Dios y Él nos está moldeando, Él nos está formando, nos está haciendo nuevas criaturas si nosotros lo creemos, si nosotros se lo permitimos. Él, acuérdense que nos dio libre albedrío, pero Él es el alfarero y Él está dispuesto a hacernos nuevas criaturas. Se puede decir que a quitarnos todas esas asperezas, como cuando un alfarero está haciendo un jarro y lo desbarata, lo hace, le echa más agua, lo hace más grande y no le parece a Dios y lo tiene que cambiar, lo tiene que hacer nuevamente. Así nosotros, si queremos ser nuevas criaturas, tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos en las manos de Dios para que Él quite lo que no le parece. Él va a quitar lo que nos estorba, hermanos, pero si nosotros estamos dispuestos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros le estorbamos en la obra de Dios. Le estorbamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer nuestros planes, nuestros propósitos y no tomamos en cuenta a Dios. Pero Él quiere formarnos desde el principio. Y nosotros podemos decir, bueno, pues ya estamos grandes, ¿qué nos va a hacer desde pequeños? Pero en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestra forma de ver las cosas, Él nos va a hacer nuevas criaturas. Él nos va a hacer nuevos seres, pero ya va a ser con la voluntad de Él, con la dirección de Él. Ya no va a ser a nuestra forma de nuestra manera, sino que Él va a tomar el mando si se lo dejamos. Nosotros decimos que Él tiene el control de nuestras manos, Él tiene el control de nuestras vidas, Él tiene el control de nuestro corazón, pero ya no más falta que nosotros se lo entreguemos, porque podemos decir eso, pero si no, como en la mañana que hablamos del estudio, tenemos que entregar nuestro corazón para que nuestro corazón sea moldeado, para que nuestro corazón sea restaurado, para que nuestro corazón sea sano, sea limpio. Pero tenemos que vaciarnos de todo lo que tenemos del mundo, hermanos, para que Dios nos llene de su presencia, de su bendición, de todo lo que le pedimos. Tenemos que vaciarnos primero, porque no podemos tener cosas del mundo y cosas de Dios. Tenemos que tratar, que no es fácil, hermanos. Tenemos que sacar ya todo lo que nos estorba, todo el pasado, todo lo que hemos vivido y que nos llevó a una vida pecaminosa, de desobediencia, de necedad. Toda desobediencia que vivimos nos trajo muchas consecuencias. Nos trajo malas amistades, pero nosotros así lo quisimos. Pero ahora que nosotros venimos a nuestro Dios y que queremos ser restaurados, tenemos que dejarnos lavar, y nos va a lavar con su palabra. Nos va a lavar con toda promesa que Él tiene para nosotros. Tenemos que creerla, tomarla, pero tenemos que sobre todo vivir esa palabra, hermanos, esa palabra de poder y de amor, hermanos. Amén. Hermanos, les iba a pedir por favor, me adelanté, a ver si me pueden poner la cita, por favor, de Efesios 4:11. Me brinqué una, era antes, pero la palabra de Dios me está llevando así. Amén. Efesios 4:11. Perdón, hermanos, no, sí que me equivoqué. Efesios 4:11. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 El título ahí en este capítulo es La unidad del Espíritu. Amén. Dice el versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios tiene dones, tiene llamados para sus hijos. ¿Y quién nos va a capacitar? Nos va a dar esa preparación para servirle, pero no a todos nos va a dar la misma capacidad o los diferentes dones que hay.
Él nos va a ver algo muy importante en nuestras vidas antes de que nos dé algo, la disposición de nuestras vidas, la disposición de nuestro corazón, el anhelo, el deseo de quererlo conocer, de quererlo servir, de querer recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero no tenemos que dudar, hermanos. Nosotros, una vez más les decía hace ratito, tenemos que meternos a la intimidad de nuestro Dios para buscar ese anhelo, buscar ese don, ese llamamiento, ese propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. Y entre uno de los principales es que nosotros le sirvamos. Amén. Le sirvamos en su casa y que llevemos ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, el que llevemos su palabra, que llevemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le hemos dicho una y otra vez aquí, nosotros seamos la luz en las tinieblas, pero tenemos que andar en luz. No podemos andar en luz y lo contrario, o digamos, no podemos andar en tinieblas para andar en luz. Tenemos que andar en luz para que podamos reflejar esa luz en las tinieblas. Esas tinieblas es allá afuera, en la ignorancia, en el pecado, en los malos hábitos que estaba viviendo la gente, y que nosotros andábamos así, pero que nosotros ya no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo y nunca, hasta que no vengan y nos llamen a cuentas, vamos a salir del mundo. Pero mientras tenemos que estar en el mundo, es necesario estar en el mundo, porque no todos somos o son hermanos. En el trabajo vamos a encontrar que nuestro jefe no conoce de Dios, pero estamos ahí también para que en un momento dado Dios nos permita también hablarles de Cristo, de Dios. Amén. No es fácil, hermanos. Tenemos que ver la manera, el momento que Dios nos guíe. Como ustedes sabrán, no podemos hablar de trabajo, del evangelio en horas de trabajo. El trabajo está prohibido, que va muy aparte el trabajo y la creencia o religión que ellos dicen. Pero tenemos nosotros que reflejar, y se dan cuenta ellos que no somos iguales a ellos, ya no somos como antes, y no tenemos que andarlo diciendo, andar presumiendo ni diciendo yo soy cristiano. Ellos se van a dar cuenta solitos, aunque no nos lo digan, se van a dar cuenta que nosotros no somos iguales. Amén. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermanos, que somos hijos de Dios y que a nuestro Dios, con nuestro Dios no se juega. Por cuanto ya hemos creído en nuestro Dios, tenemos que retomar y hasta pedirle perdón si no hemos tomado en verdadero valor lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que va a hacer, no en nosotros, también en nuestras familias. Todos queremos que nuestras familias también estén aquí con nosotros. Amén. Y si no es aquí, que estén en otro lado, pero que conozcan de Dios, que alcancen la salvación. Eso yo creo que es una gran satisfacción, hermanos, que todos los que estamos aquí queremos. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Orar, clamar por ellos, seguir dando testimonio, seguir nosotros obedeciendo la palabra para que ellos vean. Y de esa manera yo creo que con el testimonio más que suficiente. Porque no nada más se van a dar cuenta con nuestras familias, también van a ver que los vecinos, los que están en el trabajo, los que están en la calle. Yo pienso que en cada trabajo hay, o sea, un hermano cristiano ha de haber, que no se da a demostrar que a lo mejor dices que soy el único aquí, yo no veo más cristianos, es otra cosa. Pero Dios nos ha puesto en cada lugar donde Él sabe que nos vamos a desarrollar, que vamos a compartir. No debemos nada más callarnos, quedarnos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartirlo en su momento y con la preparación de Dios. No podemos llegar también a hablarles en cualquier momento, y tenemos que prepararnos para que así también Dios prepare los corazones de las personas a los que les vamos a hablar. Aleluya. Y el simple hecho, hermanos, de que aunque no nos rechacen, con el simple hecho de que nomás nos escuchen, aunque no digan sí o no, es mucho para mí, hermanos. Ya quedó sembrada la palabra que uno les pueda dar, y que Dios nos guíe en ese momento, y va a quedar sembrada en su mente y en su corazón. Y aunque ellos digan, pues no, normal, algo quedó sembrado. Tenemos que hacer nosotros para que en su tiempo Dios algún día les va a permitir que esa palabra que escucharon, que a lo mejor fue nomás así rapidito, Dios se las va a traer. Se las va a traer pues ahora sí que a cuentas también, porque va a decir, un día te mandé a fulano y te hablaron, te burlaste, te reíste. Nosotros tenemos que dar la palabra. Ya depende de cada uno si la recibe, si la cree y si la vive, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos ponernos de pie, hermanos, y vamos a